profesor. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre los neuromitos, pero también vamos a hablar sobre un neuromito en específico. Los estilos de aprendizaje son la mejor forma de enseñar. Empecemos definiendo qué es un neuromito. Un neuromito es una creencia falsa sobre el funcionamiento del cerebro, que a pesar de no tener un respaldo científico, se siente verdadera y se acepta como cierta. Suelen ser explicaciones simples y atractivas que ofrecen respuestas fáciles a preguntas complejas sobre el aprendizaje y la cognición. Pero, ¿cómo surge? Surge porque el cerebro tiende a simplificar lo complejo, buscando explicaciones fáciles para fenómenos difíciles de entender. Se propagan por la transmisión oral de persona a persona y se refuerzan al expresarse en frases contundentes que suenan verdaderas y no se cuestionan prácticamente. Esta combinación hace que las creencias sin respaldo científico se conviertan en verdaderas populares. Muchas ideas sobre el cerebro parecen verdaderas, pero no siempre tienen evidencia científica. A estas creencias se las conoce como neuromitos, pero ¿por qué seguimos creyendo en ellos? Primero, porque tenemos que conservar ideas que sí han sido escuchadas muchas veces o a lo largo del tiempo. También podemos recordar con fácil, suelen ser frases simples, llamativas, dinámicas y rápidas al entender. Además, muchas veces preferimos gastar menos energías y aceptar una explicación sencilla, en lugar de investigar si realmente es cierta o no, o es afirmativa o negativa. Así los neuromitos nos dan respuestas rápidas a preguntas complejas sobre cómo aprendimos o sobre cómo es el desarrollo. También, ¿cómo fue el impacto en la educación? El problema es que apareció cuando en estas ideas se centraban en el aula. Los maestros podían ampliarse con buena investigación, con una buena intención, con una buena información, pero sin embargo su investigación no sabemos de dónde era su origen, que puedan usar estrategias equivalentes o equivocadas, o podrían ser afirmativas o negativas, verdaderas, no verdaderas. Esto afecta a la educación porque se invierte mucho tiempo en métodos que no siempre ayudan al aprendizaje o al desarrollo. Por eso tenemos que tener una información verificada que vaya para los estudiantes. Entonces, la próxima vez que escuchemos una idea sobre el cerebro, no solo debemos creerla porque suena interesante o porque nos suena llamativa o porque es muy informada, sino que debemos preguntarnos, ¿tiene evidencia científica? Porque enseñar también significa aprender a cuestionarnos. ¿Por qué es importante su análisis? Ok, antes de meternos de lleno a qué neuromitos existen, quiero contarles por qué vale la pena detenernos, analizarnos un poco. No es solo por saber más. Esto tiene tres impactos directos en nuestro día a día como docentes. Primero, mejora nuestra práctica docente. Seamos honestos, todos tenemos poco tiempo. Si dejamos de invertir horas en planificar clases basadas en ideas que no funcionan, como separar a los niños por estilos de aprendizaje, ese tiempo lo podemos usar en estrategias que la ciencia ya comprobó que sí sirven, o sea, trabajamos menos pero mejor. Segundo, nos ayudan a combatir el fraude y la pseudociencia, y esto es clave. Hoy en día nos venden de todo basado en el cerebro. Cursos carísimos, materiales, certificaciones, muchas veces no tienen ningún respaldo serio. Entender de neuromitos es nuestra forma de protegernos como profesionales y de cuidar el bolsillo de las familias. Y tercero, lo más importante, optimizan el aprendizaje de verdad. Al final del día, lo que queremos es que los niños aprendan. Si tomamos decisiones basadas en evidencia real y no en modas, los resultados en el aula se notan y eso no tiene precio. Ya tenemos claro el para qué. Ahora viene lo bueno. ¿Y cómo hacemos este análisis sin que sea un dolor de cabeza? ¿Cómo será la indagación? Para analizar un neuromito, no se trata de pelearnos con la gente ni de sentirnos más listos que nadie. Es tener un método, como si fuéramos detectives, y se resume en 4 pasos bien simples. Paso 1. Analizar el neuromito.
O sea, entender bien qué dice. Por ejemplo, el clásico. Hay que enseñarle a cada niño según su estilo, visual, auditivo o kinestésico. Primero, definimos la creencia. Paso 2. Contrastar la creencia popular versus la evidencia científica. Ok, eso suena lógico, pero ¿qué dicen los estudios serios? Hay investigaciones que lo prueben y la verdad es que, con muchos neuromitos, la respuesta es no. Paso 3. Buscar esclarecer las prácticas pedagógicas. Esta parte me encanta porque es la más útil. No nos quedamos en la teoría. Nos preguntamos, si esto es un mito, ¿qué tengo que cambiar en mi salón mañana lunes? Es llevarlo a lo práctico. Y el paso 4, que engloba todo, tener un enfoque crítico y basado en evidencia. No es creerle al primer experto de TikTok, es desarrollar el hábito de preguntar, ¿dónde está la prueba de esto? La ciencia es nuestra aliada para no navegar a ciegas. Y hablando de creencias populares, hay una que seguro todos en esta sala hemos escuchado. Es el rey de los neuromitos. Vamos a verla. Los estilos de aprendizaje son la mejor forma de enseñar. Este es el neuromito más famoso. La idea de que debemos clasificar a los alumnos en visuales, auditivos o kinestésicos y enseñarles solo por esa entrada sensorial. Admito que suena súper lógico. Si a un niño le gusta ver dibujos, pues le ponemos más dibujos. El problema es que cuando revisamos la definición con lupa científica nos damos cuenta de que cae en la pseudociencia educativa. Les doy el dato duro. Hay más de 30 años de investigación sobre esto y no se ha podido comprobar que enseñarle a un niño solo en su estilo preferido haga que aprenda mejor. Ni un estudio sería lo que respalda. Ojo, esto no significa que usar imágenes, canciones o juegos de movimiento sea malo. Al contrario, todos los niños se benefician cuando usamos varias formas de presentar la información. El error está en limitar a un niño. Si decimos, tú eres visual, así que nunca te voy a hacer actividades auditivas, le estamos quitando la oportunidad de desarrollar otras habilidades. Entonces la conclusión es esta. Los buenos docentes no enseñamos para un solo estilo. Enseñamos usando todos los canales porque así funciona el cerebro. Real y justo. Por eso es tan importante analizar estos neuromitos, para ser mejores docentes, para no caer en modas y sobre todo para no ponerle techo al potencial de nuestros alumnos. Como vemos, también hay errores principales, en la cual es carga extra para el docente, confunde percepción con aprendizaje y olvida que el cerebro integre toda la información. ¿Qué quiere decir esto? En la imagen, como ven, presentan los errores principales de la teoría de los estilos de aprendizaje. Ya, uno de los errores más importantes es que confunden la percepción con el aprendizaje, es decir, que una persona prefiera ver, escuchar o hacer algo, no significa que realmente aprenda mejor de esa manera. Otro error es que genera trabajo extra para el docente. Esto quiere decir que ya implica diseñar diferentes formas de enseñar para cada tipo de estudiante, lo cual no siempre es necesario ni efectivo. Además, se menciona que esta teoría olvida que el cerebro integra toda la información, es decir, no aprender usando en solo sentido, sino combinando varios vistas, oídos, movimientos, etcétera. O sea, en conclusión, la imagen muestra que basarse únicamente en los estilos de aprendizaje puede ser un enfoque limitado, ya que significa demasiado cómo funciona realmente el aprendizaje humano. Como pueden observar en esta imagen, evidencia científica en contra. ¿Qué nos quiere decir esta imagen? Aquí, como ven, presentan evidencia científica en contra de los estilos de aprendizaje. En primer lugar, señala que no existen estudios concluyentes que demuestren que adaptar la enseñanza a un estilo específico, visual, auditivo o kinestésico, mejora realmente el aprendizaje. También menciona que el efecto Pigmalión, que significa que las creencias del docente pueden influir en el estudiante. O sea, es decir, si un profesor cree que un alumno aprende de cierta forma, puede tratarlo de manera que refuerce esa idea, no sea necesariamente real. Además, o sea, explica que el cerebro que utiliza múltiples de sentido al mismo tiempo para aprender, por lo que no tiene sentido separar el aprendizaje de un solo estilo. Relacionando con esto, se aclara que no existe un cerebro visual o un cerebro auditivo,
ya que todas las personas procesan la información de manera integrada. O sea, quiere decir que la evidencia científica sugiere que los estilos de aprendizaje no son una base sólida para enseñar y que el aprendizaje es un proceso más complejo que involucra varios sentidos y factores al mismo tiempo. O sea, lo que sí funciona, ¿qué es lo que sí funciona? Información multisensorial. O sea, consiste en presentar la información utilizando varios sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, ver imágenes, escuchar explicaciones, leer texto, realizar actividades prácticas y así. Ya en lo que es integración de sentidos, el cerebro aprende de forma más efectiva cuando combina la información que recibe por diferentes sentidos, como la vista, el oído y el tacto. Por eso, aprender no depende de un solo sentido, sino de la integración de varios. Aprendizaje significativo. Esto se produce cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con lo que ya sabe. O sea, de esa manera el aprendizaje tiene sentido, es más fácil de comprender y permanece por más tiempo en la memoria. Ya también tenemos lo que es variedad de estrategia, o sea, los docentes deben de utilizar diferentes formas de enseñar, como explicaciones, imágenes y videos, juegos o trabajo en equipo, ya que esto favorece que el aprendizaje de todos los estudiantes este, y puedan responder de una mejor necesidad de grupo. O sea, en conclusión, un lugar de clasificar a los estudiantes por estilo de aprendizaje, la evidencia científica recomienda enseñar utilizando diferentes estrategias, involucrando varios sentidos y promoviendo un aprendizaje significativo. Las consecuencias para el estudiante. Sabemos que los estilos de aprendizaje son un neuromito, pero creer en ellos puede afectar mucho a la forma de lo que los estudiantes ven sus capacidades. Cuando le decimos a un niño, por ejemplo, que aprenda algo de una manera, por ejemplo, visual o auditivo, el niño se queda con eso en la cabeza y no utiliza otros medios. Esto genera una dependencia de un solo canal y reduce la oportunidad de que su cerebro practique diferentes habilidades, incluyendo los diferentes órganos de los sentidos. Con el tiempo puede aparecer la autolimitación, donde el estudiante piensa que ya no puede aprender nada más, que no puede utilizar nada más y que tiene que aprender de una sola manera. Un ejemplo aquí podría ser enseñarle a los niños los números. Nosotros les explicamos 1, 2, 3, 4, 5. Apréndete los números 1, 2, 3, 4, 5. Los niños se lo aprenden auditivamente 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando tú le indicas a un niño los números escritos, el niño no sabe. El niño se limita a saber que los números los tiene que aprender con los órganos con el órgano del oído y no pone en práctica lo que es la vista. Las estrategias para desmontarlo las, las estrategias para desmontar en la formación docente. Para romper este ciclo es fundamental preparar docentes con una visión basada en la evidencia científica. Primero, debemos incluir neurociencia real, todo con una base científica y para una mejor formación docente. También es importante desarrollar pensamiento crítico para que los futuros profesores aprendan a cuestionar la información y diferenciar la ciencia de los mitos. Además, la investigación en el aula y el contacto con expertos permiten comprobar qué estrategias funcionan y cuáles no con los niños. En conclusión, podemos decir que debemos recordar que el cerebro no aprende separado por estilos, sino que todo forma un conjunto y todo eso va dentro de nuestra cabeza. La enseñanza efectiva combina imágenes, sonidos, movimientos y texto, porque así se generan más oportunidades de aprendizaje. Lo que hemos venido diciendo en todas las diapositivas, los órganos de los sentidos son fundamentales para la hora de aprender. Nuestro papel como docentes no es etiquetar a los estudiantes, sino brindar diferentes caminos para que todos puedan desarrollar su potencial, porque no todos son máquinas. Todos los niños tienen diferentes maneras de aprendizaje y eso tenemos que irlo viendo con el paso de la educación que nosotros le vamos dando. Demostrar los neuromitos es una forma de ofrecer una educación más justa, inclusiva y basada en evidencia.
Muchísimas gracias.